¿Qué tal? Estamos aquí reunidas para esta mesa redonda, este conversatorio que tiene el título de Falda Traslúcida, Escribir con el Cuerpo, como parte del programa académico de la exposición Bajo la misma falda. Aquí está Carmen Boullosa conmigo y tenemos como invitadas a María Teresa Priego, feminista, maestra en estudios de lo femenino, periodista y candidata a doctora en psicoanálisis. Hola María Teresa. Hola A chicas. Lucelena Gutiérrez, doctora en literatura hispánica por el Colegio de México, coordinadora del programa interdisciplinario de estudios de la mujer en el Colegio de México de 1996 a 2002, directora del CEL desde 2007 a 2015 y profesora investigadora del programa de estudios interdisciplinarios. Hola, Luz Elena. Hola, ¿cómo está? Y a Muy Rosa buenas. Duval, que le vamos a pedir Salud. que ya inicie, doctora en literatura hispánica en el Colegio de México, profesora investigadora del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colmex, miembro del Sistema Nacional de Investigación desde 1987 y que hace unos días pudimos ver muy rápidamente su edición facsímil de la novela corta estridentista La señorita, etcétera, de 1922, de Arqueles Vela, con ilustraciones de Guillermo Castillo. Querida Rose, te damos la palabra para que comencemos esta conversación. Pues muchas gracias, buenos días a todas. Me da mucho gusto estar en esta mesa en torno a la exposición del MUNAL Bajo la misma falda, y lanzaré algunas ideas para que comentemos entre todas y ustedes, desde luego, ¿no? Primero decir que estoy muy feliz porque conozco a Carmen desde los años 70, la he seguido pero de lejos, muy lejos, a veces más cerca, y a Magalí la conocí después, pero me da mucho gusto porque he trabajado las vanguardias, ese lenguaje de ruptura transgresivo, ¿no?, entre las artes, ¿no?, que fue por lo menos en el siglo XX los que empezaron, ¿no?, con todas estas rupturas de fronteras, ¿no?, con textos híbridos. Y aquí pues estamos ya en otro momento en México, y lo que nos incita, ¿no?, a reflexionar esta exposición es la pluralidad. A mí es lo que me gusta además, la pluralidad de lenguajes que hay. No es solo el poético, el pictórico, como sí fue muy común en los años 20, 30, sino es una multiplicidad de lenguajes, el lenguaje poético, narrativo, teatral por parte de Carmen, el pictórico, el dibujo, la acuarela, la escenografía, el vestuario, en el caso de Magali Lara, y yo agregaría incluso otros materiales, otros lenguajes, ¿no? El collage de fotos, de fragmentos de cuadros, ¿no? En particular en las últimas obras que están retrabajando, ¿no? Entonces es una exposición, yo diría, de entrada que convoca distintas miradas, tiene muchas aristas, es rica y nos dice mucho de un momento, sin duda, de la cultura en México y la cultura de mujeres y la escritura de mujeres en los años 80. Entonces, pues luego seguimos, pero me gustaría que con esto empezar yo, por lo menos. María Teresa, nos compartes tus ideas que tenías apuntadas, que nos comentaste. Sí, yo voy con mis apuntes aplicadamente. Esta historia comienza con los poemas de Carmen y los dibujos de Magali y las búsquedas individuales de la una y la otra. ¿Qué es eso de la feminidad y eso de ser mujer y los mandatos? ¿Quién dijo obediencia? ¿Estarán las mujeres aún dispuestas a dejarse domesticar? Y como telón de fondo, las búsquedas colectivas también en femenino. La segunda ola de los feminismos, diríamos, por llamarlo de alguna manera, se agitaba ya en los años 70, principios de los 80. Desde el feminismo de la diferencia, el Sixun insistía: indaguémonos, pintémonos, vamos a escribirnos las mujeres, escudriñarnos. Vamos a intentar mirar con el microscopio de la creatividad eso que es distinto en nosotras.
eso distinto que podemos aportar nosotras. Y ellas se encuentran, Magali y Carmen, las escuchamos alrededor de sus libros. Me pasma y me conmueve. Son la memoria la una de la otra, completan el recuerdo, la frase, se corrigen. Hay algo que se teje, hace 4 décadas y ahora. Los duelos se terminan algún día, se transforman. ¿Cómo? ¿Qué tanto? Ellas se acompañan, comparten, se rebotan y se nombran, nos suman. Nos rebotamos y nos nombramos. ¿Qué las une, Magali y Carmen? ¿Qué? Ese es el centro de todas mis preguntas. Creatividad, libertad, anhelo, espejo, sutura, péndulo. ¿Qué las une así, queridas mías, en estos bordados y surcidos a 4 manos que tanto agradecemos? Qué bonita la idea ¿no? Del tejido a 4 manos. Eso está súper bonito. Luz Helena. Pues muchísimas gracias por esta invitación, por estar con ustedes bajo la misma falda y ahora en este caso bajo una falda translúcida, es decir, somos más atrevidas. Les agradezco mucho esta invitación también al MUNAL y a Carmen Gaitán, que tan amablemente nos ha invitado con todo su equipo. Y me encanta estar con ustedes, con Carmen, con Magali. Y quiero comenzar más bien con un poema que le robo a Carmen. Es un poema de la bebida y dice así: yo fui un ángel, tuve alas y una diosa cuidando mi sueño. Mientras siseaban los seres de su falda, los colibríes perdieron su escudo y su imperio. Yo gané un son que aquí, solo un poco, solo de asomo, reseño. Es decir, hay esta idea de la falda y esta idea de encontrar lo que es propio de las mujeres de aquellos años 80 y 90, está tanto en la escritura de Carmen como en la pintura de Magali. A mí me gusta mucho esto por este poema, por esa razón, este poema que de alguna manera se adelanta e inaugura la exposición bajo la misma falda. Es decir, aquí 2 artistas muy poderosas que se unen y se unen para recapturar, para rehacer algunos de los experimentos que ya habían tenido lugar en ese México de los años 80 y 90. Por mi parte, pues yo conocí a Carmen hace muchos años, desde los años 70, y en aquella época era Carmen la ingobernable. Y disfrutábamos las conferencias, todas las exposiciones de Tomás Segovia en un famosísimo seminario de Mi Ronco Pecho, y ahí estábamos nosotras. Carmen siempre hacía preguntas que a mí me parecían brillantes cuando discutíamos sobre signo, significado, significancia, etc. Fue una etapa, creo, muy esplendorosa de nuestro azoro intelectual en aquella época. Y por aquellas fechas conocí también a Magali, pero a Magali, para mí esa mujer era todos los cuadros colgados en la casa de un amigo. Entonces, estas 2 artistas para entonces ya estaban unidas, estaban creando juntas, y todo esto nos lleva a ese primer conocimiento que tengo de las 2 reunidas, y es indudablemente para mí en los años 80, ya en el 87, con la publicación de Mejor Desaparece, porque en ese libro ya encontramos la impronta de esa amistad inquebrantable. Es decir, que el negro y el rojo sobre la blancura del papel me parece que están transmitiéndonos el misterio, la orfandad, todo esto sobre esas letras que crean. Y por otro lado aparecen las flores, que son flores que se salen de sus arreglos, se convierten en objetos que flotan, que navegan. Y entonces la niña de ese relato que yo leí y me reuní con ellas 2 en esa fecha, pues nos
introduce en una familia que es oscura y entonces las flores están fuera de todo, fuera de las ventanas y son flores que sangran. Entonces, lo que yo encontré ahí cuando encontré a estas dos amigas reunidas trabajando en ese ambiente de los años 80 y 90, es todos esos secretos de Carmen que se vuelven pintura, que se vuelven letras, y por otro lado, las pinturas de Magali que nos llevan a los extraños sueños, donde yo creo que las flores ya no son flores y las niñas ya tampoco son niñas, es decir, todo está flotando. ¿Qué me interesa? Pues este trabajo sobre la identidad de las mujeres, sobre los cambios en las mujeres y esta fusión de las manifestaciones artísticas que me parece formidable y que nos invita ahora, bajo la misma falda, a hacer esa, por un lado, retrospectiva, pero estar en el ahora de esa amistad que continúa y continuará. Seguimos sobre estas ideas. Carmen. Sí, yo agradezco muchísimo, por supuesto, una vez más al MUNAL que nos reciba, a Rose, a María Teresa, a Luz Helena. Ha sido sus provocaciones o sus invitaciones al diálogo han sido para mí, y me imagino que para Magali también, un enorme regalo. Cuando pusimos el título de La falda traslúcida, era pues sin duda pensando en lo que tiene la palabra literaria, que siempre es traslúcida, que es cierto que está enfrente de nosotros como un objeto y directamente hablándonos, pero siempre tiene esta característica de enseñarnos que atrás de ella siempre hay un mundo reflejado con distintas luces. Entonces, la manera en que ustedes han abordado esta muestra de los trabajos en los que colaboramos, Magali y yo, en los 80s, y que hemos reensayado, revisitado en este siglo bastante pavoroso, por cierto, me ha dado una sensación de algo similar a la alegría y a la pertenencia. Lo que ha dicho Rose de cómo nos liga a ella a esta tradición que siempre era no tradicional, Rose, ¿estarás de acuerdo con esto? O sea, que lo tenemos en las vanguardias y que lo tenemos mucho antes de la ruptura que a nosotras nos acogió cuando llegamos al mundo artístico o al mundo literario. La ruptura es lo que había, la generación de la ruptura y todo lo que quería, digamos, los tentáculos de la ruptura, como Rose nos lo rastrea desde antes. Si al llamarle a la exposición Bajo la misma falda es porque nosotros queremos estar acogidas por una tradición bajo la misma falda de grandes artistas mexicanos, y Rose nos ha traído también pues la tradición de los grandes escritores y artistas o de géneros, llamémosles híbridos, aunque ahora la palabra nos suene algo tan diferente, pero que son los géneros híbridos que se tocan y que caminan entre unos y otros y que Rosa ha recuperado aquí. María Teresa nos ha recuperado el valor de algo que para nosotros en nuestro trabajo, sin duda, esa tradición, pero también no hubiéramos hecho nada, Magali y yo, si no hubiera habido una conexión de algo que se llama amistad, y lo ha marcado María Teresa, y como ella ha visto que en la columna de nuestra amistad, de nuestra sólida amistad, hay diversas maneras, llamémosle, del dolor o de unas heridas, por decirlo así, y como María Teresa lo ha subrayado, nos lo ha enseñado, nos lo ha traído, y creo que a Magali y a mí nos daría mucho para hablar de ese tema, para tratar de contestar
¿cómo puede ser que lo que nos rompe nos une? O sea, lo que nos rompe a cada una de nosotros es lo que nos une como dos personas que han laborado a lo largo de décadas, con algunas interrupciones, pero sin interrumpir nunca el espacio del diálogo y la amistad. Y luego Luz Helena nos trae otra mirada, o sea, de verdad, qué generosas han sido y qué espléndidamente nos han abierto la posibilidad de otros diálogos, como Luz Helena nos ha traído, pues, el recuerdo de lo que fueron aquellos 70s. Un padre mayor, hablando de Bajo la misma falda, también están presentes las faldas de Tomás Segovia, que Rose conoció también muy bien, y que, bueno, para mí es, creo, el maestro más formador, o si no es posiblemente el único maestro que tuve yo de jovencita, al que sí escuché. Algunos adultos fueron muy generosos, pero el caso de Tomás Segovia, ustedes lo saben, pues fue algo verdaderamente fenomenal. Digamos que yo diría, si me atrevo a rastrear los hilos de la falda traslúcida, que posiblemente sin Tomás yo no hubiera podido crear o establecer el tipo de vínculo que tuve con Magali. No es que Tomás lo estuviera tramando, sino que su manera de ver lo que es la poesía, de ver lo que es la literatura, de ver lo que es la vida social, de ver lo que es la vida no social de cada uno de nosotros, pues me marcó y abrió también en mí la posibilidad de hacer una relación personal y artística muy importante y para mí muy marcadora también, porque lo ha sido la relación con Magali, si no hubiera estado atrás Tomás, y si no hubiera estado atrás, pues todo este movimiento cultural que había en los 80s, que ustedes tres han de alguna manera evocado y que nos dieron, digamos, la mesa de trabajo, nos tendieron la mesa. Bajo la misma falda fue la tradición y la mesa sobre la que Magali y yo trabajamos, que Magali a veces volvió una cama, a veces una mesa. No estoy aludiendo a que yo compartiese precisamente la cama con Magali, sino que Oh, la cama de cocinar hombres, qué pena. pues sí, es un misterio realmente, es una cosa muy extraña porque ha sido un nivel de intimidad y de cosas muy incompartibles que hemos tenido en el trabajo Magali y yo, y que explica y escenifica a ojos de quien se atreva a ver esta exposición la riqueza amorosa de la amistad. Y de la confianza, de la intimidad. La confianza Yo y de la quisiera intimidad. devolver, digamos, una pregunta a ustedes, porque las tres tienen como muchas disciplinas, digamos que aquí está muy encarnado en Carmen, digamos, con su cuerpo literario y además sí creo que es importante de cómo ella de poeta entró a la novela, que son dos mundos que no siempre son compatibles. Ella lo logra hacer, cosa interesante, y digamos yo con las artes visuales, pero ustedes también, yo les pregunto, ¿cómo es esta especie, ya que te compartimos estos mundos y este crecimiento? ¿Por qué necesitamos de otras de nosotras en esta misma personalidad, ¿no? Inclusive, Ros, cuando tú hablas de que estás interesada en estos libros que combinan estos dos lenguajes, ¿qué pasión hay en esta tú y tu otra tú para poder revisar, digamos, el trabajo de las escritoras o en este caso de nuestro trabajo desde tu propia perspectiva? ¿Por qué lo visual es importante para tus propios análisis literarios? Vamos a decirlo así. Bueno, pues es una provocación de Magalí, ya para entrar en materia, ¿no? Porque lo mío fue una introducción, ¿no? Un poco a esta historia de una amistad, porque eso es lo primero que yo veo, como lo han dicho mis colegas, de una compenetración humana, amistosa, artística, bastante excepcional, porque se ha prolongado a lo largo de los años hasta el día de hoy, como dice Carmen, con interrupción. Entonces, para mí eso es lo primero. Voy a llegar a lo que me preguntó Magali, pero sigo un poco con esto. Compenetración, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo veo que
si no es solo interacción, es compenetración, porque se leen y se miran cada una con sus herramientas, pero con sus propios mundos, sus obsesiones, sus cuerpos. Y eso es lo maravilloso, ¿no? No es que, por eso no usaría la palabra que se suele usar, ilustración, para el trabajo de Magali. Es una compenetración mucho más profunda. Magali lee a Carmen y Carmen ve, mira lo que hace Magali, y ellas dos, con sus propias obsesiones y mundos, ¿sí? Con sus heridas internas, con sus pérdidas, sus ausencias, las violencias que encierran, digamos, el mundo interior, el de Carmen en la infancia, bueno, pues está allí, en los 80 está. Ahora dice que lo puede ver con más distancia, mesura, pero ahí está en bruto, diríamos, ¿no? Y Magali entra en esto, ¿no? Desde sus herramientas, desde luego, el dibujo, el trazo y su sensibilidad, su forma de ser. Entonces yo hablo de compenetración, eso es el segundo gran punto, y de una mirada cómplice, porque son dos amigas cómplices también, se conocen muy bien. No es alguien que va a ilustrar La infiel, un libro de poesía, no, es alguien que se conocen las entrañas, diría yo. Entonces, interesante lo que dicen, de hecho, en el catálogo, cuando habla, creo que es Carmen que escribió el prólogo, de una tercera figura de creador. Eso es precisamente lo que yo pienso, es una superación de una y otra, y esa es la tercera figura de creador a la que aluden en la presentación en el catálogo, lo que pudimos leer de Bajo la misma falda. Luego hay otro momento que son los 80, lo ha tocado muy bien María Teresa, ¿no? Un momento fecundísimo, visto ahora con 40 años de distancia, ¿no? En que hay libros de artistas, talleres. Yo fui varias veces al taller de Juan Pascó, porque ahí imprimió Tomás, nuestro querido maestro, el cuaderno del nómada. Tomás Segovia, ¿qué digo? Octavio Paz también ahí imprimió una plaquette. Entonces fue un gran momento, por cierto, que reedita un gran momento de la vanguardia también. En los años 30, Novo hizo un libro con García Lorca, nada menos, en Buenos Aires, con un impresor muy meticuloso, el impresor Colombo, ¿no? Que hacía libros de arte. En fin, hay varios casos, en Neruda con Lorca también, y también en Buenos Aires, y escogieron pequeñas imprentas artesanales donde todo era muy cuidado, ¿no? Entonces, las reúne esto, y las reúne algo que mis colegas hablaron más que yo, que es el cuerpo, lo femenino, visto desde una óptica rebelde en estos momentos. Estamos en los 70, 80, todavía el aborto acababa de pasar en Francia unos años antes, gracias a esa famosa carta de las 300 intelectuales, donde estuvo desde luego Simone de Beauvoir, ¿no? En 74, que fue un escandalazo, pero se logró la ley gracias a este. Entonces era un momento, aquí son unos años después, un gran momento para asumir el cuerpo. Estaban las obras de Jesús que hacían escándalo porque aparecía desnuda, eso aparece en la novela de Carmen también, mejor desaparece, ¿no? Entonces, bueno, había varias transgresiones que ellas vivieron y compartieron, ya que trabajaron con ellas, además con Liliana y Jesús. Entonces, a mí me gusta mucho, yo que he trabajado las vanguardias, de que ellas no quisieron ser musas, porque si algo siempre algo en el fondo no me gustaba de la Nacha de Breton, que es un gran libro,
¿no? Sobre esa mujer que se abre a él, un poco loca, pero cómo la utiliza finalmente como una musa, como una inspiradora, y la deja hecho a polvo humanamente, porque sabemos lo que pasó. Después de escribir su maravilloso libro, El Surrealista, es una mujer que se hundió en la locura, en la pobreza. Entonces, ese aspecto, digamos, ellas no quieren ser vistas como esas, quieren ser vistas desde su propia percepción del cuerpo y no ser imagen del otro, percepción del otro. Ese es un gran paso. Rompen tabús muy fuertes todavía en los años 80. Ahora estamos en otra cosa, pero en esos años hay que ver el contexto cultural, era muy transgresivo. Y luego el último punto, y eso es lo que quería, digamos, exponer en un inicio para entrar finalmente a lo que me pregunta Magali, y ya luego dejo hablar a los demás, es, a mí me interesa la tradición, porque uno no sale de la nada. Ellas escogieron algunos cuadros dentro de lo que pudieron, ¿no? Del acervo del Munal. Bueno, está esa maravillosa flor magnolia de Ruelas. No es casual que hayan escogido esto. Digo esta porque a mí me fascinan las flores de Magali. He pensado mucho sobre ellas. Les voy a decir un poco lo que he pensado, ¿no? Para hablar de ese mundo tan violento, monstruoso, difícil que carga, por ejemplo, la narradora de Mejor Desaparece, incluso la de antes, ¿no? Entonces, la tradición, ¿no? Tradición, dije, de libros artesanales, de arte, que allí también hay algo importante, pero la tradición pictórica propia, ¿no? Lo de Fermín Revueltas, esas montañas, me encantó el Cristo de Lola Cueto y sobre todo la magnolia, ¿no? Porque es un claro oscuro, es un Rembrandt de Ruelas, diría yo, ¿no? Esa flor que sobresale como un rostro de Rembrandt y todo lo demás en oscuro. Bueno, pues desde luego Magali no hace lo mismo, pero retoma trazos, reconstruye flores para decir mundos y Luz Helena, ¿no? Su mirada. Y yo agregaría algunas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que veo, no? Es un mundo muy violento, el de Carmen, tremendo. Y como ella dice en el postfacio, diríamos, ¿no? Imaginado desde la furia, la ansiedad, la pesadilla, el dolor, lo insomne, que es un tema recurrente en su poesía, en su obra, ¿no? Esa niña que no duerme es una mujer también que no duerme, acaba de decirnos que no durmió, y es donde se tejen todas esas pesadillas, ¿no? Las pérdidas, las ausencias. Ella nos entrega un mundo al desnudo, donde no hay refugio, y eso es lo que me impacta a mí, ¿no? Por eso está el desnudo, ¿no? Es un mundo violento porque dice lo que no se dice, ¿no? El dolor es muy difícil decirlo, es muy difícil escribirlo y mostrarlo cómo. Ahí viene Magali. ¿Qué hizo con ese mundo? Por eso les preguntaba mucho ayer y estos grabados de cuántos son, cómo son, en fin, porque me intrigaba un poco la composición. Ahora Carmen maravillosamente nos lo aclara en este posfacio, ¿no? Cómo fue un primer esbozo de novela, un primer dibujo o acercamiento visual de Magali, luego lo dejaron y luego se metieron en Lealtad, que fue lo primero que publican,
Y lo segundo ya es cuando retoma la novela Carmen y retoma su trabajo visual, sus grabados. Magali, ¿qué es lo que veo? Sí, está el color rojo-negro, ¿no? Que dice Luz Helena, la orfandad, pero si uno lo ve rápidamente, no ve un mundo terrorífico, ve un mundo de flores, ¿no? Es un mundo amable, la primera impresión, porque tenemos ahí los textos, eso que es tremebundo, ¿no? Y otros fragmentos que ahora han recogido, pero en fin. Entonces el diálogo se va a dar a través de flores, de macetas, de floreros, con trazos muy finos, aéreos algunos, que conjugan, veo yo, y ahí viene lo interesante, formas vegetales y corporales, porque por ahí se mete, a través de las flores, se mete en lo corporal, que es tan importante en la percepción, en la imaginación de esta niña, y mejor desaparece. Porque son ramas. Tiene una gran predilección Magali por las largas ramas, los tallos largos, enredados. Pero también son vasos sanguíneos. Por ahí circula la sangre. Y también son raíces que entroncan con lo profundo de uno, con lo subterráneo, con lo que uno no quiere ver. Entonces se encuentra una combinación admirable, ¿no? Porque en los grabados porque son grabados estos de Magali, hay siempre dos caras, si se han fijado. Hay una maceta hacia arriba y otra, digamos, una flor que sale normal de un florero, de una maceta. Y luego hay que está, si se quiere, a la intemperie, pero que es amable, con colores. Y hay otra parte abajo, oscura, subterránea, pero que con todo se intenta iluminar, como hace la prosa de Carmen, también se mete para intentar iluminar. Entonces, por ejemplo, el grabado que está enfrente de eso, esa vasija con una parte de claridad y abajo de oscuridad, y la impactante forma vacía al final es la que más me impacta, no diría que es la más hermosa, pero es la que más me impacta, esa forma vacía, ¿no? Frente, digamos, es un fragmento que alude al padre, ¿no? Ahora, es una forma sin nada, sin cara, despojada, no tiene savia, no tiene ramas, no tiene color. Y es desde luego el vacío, la nada, el ninguneo que vive esta niña en la novela. Entonces me metí más en esta porque creo que pude ver mejor la combinación, esa compenetración, no solo decirlo, ¿no? Con qué elementos tanto visuales como de escritura se conjugan. Por eso digo que es una profunda compenetración, ¿no? En fin, me encantó mucho la reelaboración ahora con fragmentos y con el colofón y el postfacio. En fin, es magnífico. Podemos hablar de otras, pero ya hablé mucho, perdón, ¿eh? No hablo más. El comentario que haces, haces al respecto de lo de las flores, porque justamente era combinar, no que lo de Carmen pudiera tener un extra. Canta, por supuesto, el dibujante sabe que con su propio cuerpo es la única manera en que puede hacer una raíz. Ese me conmueve mucho, que crece, digamos, su flor tiende arriba, pero también su flor tiende abajo. Y cómo ahí se explica o se descifra la cualidad orgánica de las flores de Magali, y cómo esto lee el texto y hace el texto, digamos que le da otra forma poética al texto mismo. Evidentemente, como bien dijo Rose y como sabemos todos, no es una ilustración, sino es una manera de darle un cuerpo físico que no tiene y explicar cómo ese no tenerlo es lo que tenemos frente a los ojos.
Y muy bien, me gustó mucho, sí, ese comentario tuyo. Creo que este crecer con su propia raíz afirmativo también, porque está también esa posibilidad, no todo es negro y oscuro, efectivamente. Está bien, muy bien. Y como incluso en ese vacío, como dijiste tú, hay una reafirmación. Ah, sí, eso soy, pues vean qué bella, ¿no? Ese de la nada, la belleza, o de la violencia, encontrar un espacio no de paz y serenidad, sino sí de lo que fue la década de los 70s y los 80s, ¿no? De desafío y de implosión explotada, por llamarlo así. Y de construir algo diferente. A ver, Luz Helena, perdón. Sí, en toda esta discusión y con el análisis tan profundo que nos hace Rose y que Carmen nos completa con estas pistas que difícilmente tendríamos a la mano, a mí quiero decir que lo que me llama mucho la atención es que en cierta forma ustedes dos artistas se convierten en pioneras. ¿Pioneras de qué? De algo que está sucediendo ahora, que es todos esos estudios que se han denominado de la intermedialidad. Y estos estudios que ahora tienen un gran interés y un gran atención por parte de todo lo que es el mundo del arte, por cómo se van entrecruzando y profundizando los diferentes fenómenos artísticos, pero lo que veo es que en el trabajo que Rose describe, que Carmen nos presenta, tenemos un trabajo de lo que se llama la intramedialidad. ¿Qué es esto? Que no, porque cuando hablamos de intermedialidad en esta época, tiene referencia a todo el saber digital. ¿Y qué pasó? Que ustedes antes de la digitalidad ya estaban pensando en posibilidades para asomarse a este siglo XXI y que el trabajo que ahora de alguna manera reconfigura todo lo que ustedes habían hecho con anterioridad, se va a situar en esta intramedialidad en la medida en que todo este trabajo, que no se puede quedar en un solo libro único, sino que va a requerir esa difusión hacia grupos mayores, que conozcan esas flores, que conozcan esos textos maravillosos, entren en ese dominio de la digitalidad. Entonces, como se sitúan antes de la digitalidad, están creando un mundo que no es nuevo, no quiere decir que antes no hubiera este trabajo de colaboración artística, solo pensemos que este vínculo viene desde la antigüedad. Como ejemplos podemos pensar en Venecia, el Palacio de los Dogos, donde todo está sumado, la arquitectura, la pintura y la música también está ahí. O pensemos en muchas otras colaboraciones artísticas, pensemos en el esplendor de las óperas, ahí está todo. Entonces, tanto Carmen como Magali, en este sentido yo las siento como artífices, como pioneras de todo lo que está pasando ahora, toda esta conjunción, y por eso esto los lleva a las transformaciones en donde existe la literatura pintura y la pintura literatura, la narración que pinta, la pintura que se cuenta. Es decir, se podía pensar que era una ilustración, pero no, definitivamente no, porque lo que encontramos aquí es una iluminación, es decir, iluminación de la letra escrita, es decir, que ya no hay la injusta jerarquía donde la literatura estaba por encima de la pintura o la pintura encima de
la literatura. Es decir, aquí los valores estéticos los encuentro totalmente fundidos y entonces vemos que hay un cuento y hay un canto, un fulgor en la palabra. Es decir, todo reunido hace estallar esas fronteras y de eso se trata en este trabajo de las dos. Es decir, de tronchar, de desequilibrar todo aquello que parece unido, es decir, las formas, los géneros, los colores, los mensajes. Eso es lo fascinante, que flores y vida, orfandad, etcétera, en el caso de Mejor Desaparece, todo está fundido y al mismo tiempo todo estalla para hablarnos de esas preocupaciones de la narradora, para hablarnos de esa época tan compleja, indudablemente. Me encanta lo de iluminado. Me parece que es tan acertado, ¿no? Porque nos toca como de disciplina a las dos. La iluminación desde la literatura, desde las artes visuales, es un concepto un poquito diferente y al mismo tiempo complementario. María Teresa, ¿quieres agregar algo? Pues creo que me gustaría, sí. A ver. Bueno, nada más querría hablar rápidamente, porque ya sé que queda muy poquito tiempo, de estas flores que estás mencionando, las de Magali, porque hay una especie como de engaño. Hay un momento en que esas flores como lánguidas y como fantasmales, en realidad, interpeladas con el texto, con esta furia del texto, se hacen como flores carnívoras. Entonces, como son muy eróticas, hay un eros y tánatos continuo en los libros, en los distintos libros que están en la exposición. Entonces, hay un trabajo a contracorriente y a contrapelo de lo que se considera el femenino silencio. Hay dibujos de Magali de la boca hilvanada, los párpados hilvanados, y entonces una piensa en aquello de perlas en los ojos o los dientes y los labios y las orejas alabastrinas, este tipo de cosas, ¿no? Está esa furia de la poeta que irrumpe, la artista retoma esa furia, hay un miedo a enunciar, hay una prohibición que es muy clara y que está muy en el centro, y hay un contrapelo a la prohibición, porque enunciar es urgente, decir. Uno de los libros se llama La Infiel, y entonces obligadamente están las preguntas: ¿a quién sería infiel? La infiel cuando lo es, a ella misma o a las demás. Son preguntas muy evidentes. Hay un mandato que es desaparecer, hay un mandato estallarse, y entonces el cuerpo se fragmenta en uno de los libros. Carmen lo va fragmentando, hace recortes, la voz se fragmenta y está bien, necesita ser fragmentada. Y en el otro libro es que el fondo es muy parecido, porque se llama Lealtad. ¿A quién es leal? La que es leal, a ella misma o a o los demás. Y está la muerte de la madre en el centro, y sobre todo, la estruendosa caída del padre. Porque ahí es donde se abre el abismo, y ahí es donde la flor maravillosa y dulce y suave se vuelve carnívora, y es ante qué hacer cuando el padre se cae en un precipicio y se estrella contra el pavimento y queda como puré de papa ante la mirada de esa hija que se siente traicionada y que no lo puede perdonar. Y como a partir de esa caída viene la expulsión de la hija del espacio protegido, que de inmediato se ocupa por eso ocupa el espacio, esa cosa invasora. ¿Y qué es esa cosa invasora? Bueno, una persona, y lo que sigue después en esta segunda historia de vida del padre después de su caída. Pero esa cosa invasora, creo, parece que nos dicen, es el desamor. Perdón, no, y lo último. Es el desamor, esa cosa invasora, eso... La lectura que hace María Teresa, que me parece extremadamente afortunada, eso es el desamor. Y ese desamor, digamos que es superior al mandato de desaparece, porque el desamor es aún más demoledor. Ante el desamor es difícil, pues, presentar un vacío amable, como es el caso de ese último no jarrón de Magali. Y que está, digamos, en eso que llaman el estilo, en la forma, en lo que es difícil
enumerar o mencionar, porque es solo táctil, a veces con el alma, a veces con los ojos, pero que es aquello en lo que no cabe la palabra, y que es un espacio en el que Magali y yo, Magali con su tentación de querer ser escritora y yo con mi tentación de la imagen, tocamos ese territorio que nos ha sido muy fértil y que es en realidad el continente de la poesía. Sí, bueno, para acabar, porque creo que ya tenemos muy poquito tiempo, me parece que el territorio de la poesía es sin duda el territorio donde los dos trabajos se convocan, ¿no? Para mí ha sido justamente el pensamiento poético el que ha permitido atreverme a entrar al trabajo de Carmen y justamente poder establecer una lógica que no tiene que ver con las reglas de la composición, sino con la poética que Carmen señala en un principio, ¿no? Y me gusta mucho lo de las flores. Para mí las flores justamente tienen este misterio que pueden ser salvajes, carnales, y que por otro lado también hablan de lo que se ve y de lo que no se ve, de lo subterráneo. Y como dicen, la flor es una de las expresiones más arriesgadas de la naturaleza para seducir, ¿no? Eh, no sé si me están escuchando o si estoy congelada. No, sí te escuchamos. ¿Me Te pueden ver? escuchamos parpadeando, que es como muy afortunado, porque ese parpadeo de tu voz yo creo que agrega un poco a la experiencia que nos han, enormemente agrega a la experiencia que nos han regalado con sus lecturas del trabajo comunitario, tanto Rose como Luz Helena como María Teresa. Esta especie de parpadeo del alma o de parpadeo de la percepción que con la inteligencia de estas mujeres formidables, pues nos ha dado a Magali y a mí, como yo empecé diciendo, aún no sabiendo el tamaño del banquete, que era un extraordinario regalo. Yo quiero darles una vez más las gracias, ha sido maravilloso, incluso agradezco a la fallante tecnología que al final nos ha... Palabras, creo que con esto cerramos muy bien. Muchas gracias. Hasta Hasta luego, luego. gracias. Chao, Chao. adiós. Gobierno de México.